¿De qué espíritu sos? ¿Te animás a preguntarle al que tenés cerca de qué espíritu sos? Aún corriendo un riesgo muy grande. ¿De qué espíritu sos? Quiero invitarte en esta mañana a ubicar en tu Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 51 al 56. Lucas 9, del 51 al 56. Vamos a hacerlo, en mi caso, en la versión Reina Valera 60, que hasta hace algunos años era la única Biblia disponible que había. El tiempo cambió, pero bueno, es palabra de Dios. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versos 51 al 56. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En cualquiera de las disciplinas serias e importantes de la vida, se producen tiempos de preparación. Por ejemplo, un científico que quiere desarrollar un proyecto o un invento, antes de desarrollar ese proyecto, ese invento o esa vacuna o un adelanto científico, trabaja de manera preparatoria, o sea, invierte mucho tiempo en hacer ensayos. En el mundo del deporte, por ejemplo, los grandes equipos de fútbol, previamente a los partidos o a las competencias oficiales, hacen entrenamientos, y algunos entrenamientos muy, pero muy intensos. No hace falta agregar mucho del deporte. Hoy el pastor Matías está de civil, como todos los domingos, salvo el domingo pasado, para los que no vieron. Te queda muy linda la camiseta. Pero todos los equipos de fútbol de alta competición trabajan con entrenamiento. Los científicos trabajan con ensayos. Y cuando Jesús preparó a sus discípulos para la más grande empresa espiritual de todos los tiempos, que era justamente el desarrollo de la extensión de su reino a través de la agencia llamada iglesia, hizo exactamente lo mismo. O sea, desarrolló ensayos, desarrolló entrenamientos. Y este pasaje que acabamos de leer forma parte del entrenamiento. Y quiero decirte que yo soy de los que creo que antes de que venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, se va a producir en la tierra el más grande de los avivamientos espirituales que alguna vez existieron. Y para eso la iglesia tiene que estar entrenada. No es posible que ese avivamiento se produzca sin que la agencia del reino esté sintonizada, esté bien afinada en cuanto al propósito. Por eso
bajo el título de ¿qué espíritu sos? Queremos en los próximos minutos meditar acerca de por lo menos 4 principios espirituales que se desprenden de este pasaje para que vos y yo estemos capacitados, entrenados, bien afinados para la tarea que viene, porque la tarea que viene es gloriosa, pero al mismo tiempo requiere de entrenamiento. En primer lugar, de acuerdo a la palabra que acabamos de leer, el Señor encomienda tareas desafiantes. Si vos sos de lo que crees que lo que Dios propone son cosas fáciles, sencillas, simples, te estás equivocando. Siempre que Dios da una tarea, es una tarea desafiante. Es una tarea donde hay que superar un límite. Es una tarea donde verdaderamente, si somos absolutamente transparentes y honestos delante de la presencia del Señor, tenemos que reconocer nuestra incapacidad. El Señor le dice que tienen que entrar a una aldea para hacer preparativos precisamente en el hecho de que iban a Jerusalén y tenía el Señor con sus discípulos que descansar, que comer, que dormir para seguir el viaje. Y de manera intencional le dice que vaya a una aldea de los samaritanos. Ahora vos tenés que entender esto de los samaritanos. Se te tienen que revelar los samaritanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado y hemos leído y hemos estudiado el tema de los samaritanos. Pero ¿de dónde corno vienen los samaritanos? ¿Quiénes son los samaritanos? De acuerdo a las Escrituras, cuando muere el rey Salomón, se divide el pueblo de Israel o toda la nación de Israel en 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba de alguna manera compuesto por una serie de, podríamos decir, herencias espirituales, pero por razones un poco, podríamos decir, mundanas, ese reino del norte comienza a gestionar la fe mezclándose con los no judíos o mezclándose con los que no eran de la fe judía. Tal es así que se hizo una fe mixta, ya que tuvieron relaciones y contactos con otros pueblos no precisamente judíos. Esta grieta de tipo espiritual se hizo tan intensa que el reino del sur, o sea, el reino de Judá, comenzó a ver con malos ojos al reino del norte y empezó a surgir la idea de que del norte se había corrompido la fe a través de la región de Samaria, o sea, de los samaritanos. La grieta fue tan grande que no era una diferencia de pensamiento nada más, sino que hacían imposible que exista una relación. Fue tan fuerte esta situación que en los tiempos de Jesús, cada vez que un judío tenía que ir a una región donde había que pasar por una zona de samaritanos, hacían un viaje 3, 4, 5 veces más extenso para no pasar por esa zona. Hay que hacer eso, Es como que yo te diga, bueno, tenés que ir de acá, por ejemplo, a la localidad de Azul, pero no tenés que pasar por Pringles. Si tenés que dar toda una vuelta, te vas a Tres Arroyos. Hace 200, 300 kilómetros de más, cuando en realidad podés ir de manera más directa. Esto es lo que ocurría en la época de Jesús. El odio, el resentimiento, la grieta, la lucha era tan intensa que verdaderamente todos los que estaban allí se asombraban cada vez que Jesús hablaba de un samaritano. Y Jesús a propósito hablaba de los samaritanos. Por ejemplo, cuando da la parábola de aquel hombre que tuvo misericordia, ¿quién era? Un samaritano. Cuando habló del único que volvió a agradecer de los 10 leprosos que fueron sanados, ¿qué era el leproso? Samaritano. Cuando pasa por la región de Samaria, Jesús entabla un diálogo con una mujer que era samaritana.
y que evidentemente como samaritana ya había perdido un poco de la fe original judía, porque en el caso de esta chica se había casado 5 veces. O sea, que el Señor, que nunca tuvo problema con los samaritanos, intencionalmente le hablaba de los samaritanos para entender que la misión que debían desarrollar sus discípulos superaba su estructura y su cuadro mental. Yo te puedo hablar, la mañana no me daría por la cantidad de samaritanos actuales que hay, de acuerdo a nuestro concepto. Personas que no creen como nosotros, personas que quizás desde nuestro punto de vista se han apartado de los principios espirituales de la palabra de Dios. Ahora Jesús los manda sabiendo lo que iba a pasar. Porque una cosa que las cosas se dieron así, ¿qué se va a hacer? Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que ni bien vieran las pilchas que tenían estos discípulos, si bien cuando le iban a decir vamos en dirección a Jerusalén, cuando ellos sabían que lo iba a rechazar, y así te manda a vos y me manda a mí. ¿Por qué? Porque para que el avivamiento que mencionábamos se concrete, es inexorable que entendamos que el Señor le manda a su iglesia tareas desafiantes. El mundo, querido, querida, está lleno de samaritanos que se refugian en comunidades, que se refugian cuando, como escuchamos últimamente, en colectivos, que no tiene que ver con ómnibus ni transportes, sino que son personas que se agrupan por pensamiento. Están los samaritanos del movimiento LGTBQ, están los samaritanos de los ambientalistas, están los samaritanos de los feministas, están los samaritanos de las ideologías de extrema derecha o izquierda, samaritanos. El Señor le encomienda a su iglesia una tarea desafiante. En segundo lugar, el principio que vemos acá es que debemos prepararnos, iglesia, para las respuestas negativas. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez en su vida tuvieron una respuesta negativa de algo? Voy a ser más fino. ¿Cuántos de los muchachos que están acá alguna vez le hicieron una propuesta de noviazgo a una chica y la chica le dijo que no? Levanten la mano. Mira, ya hay, uno no sabe la cantidad de manos levantadas que hay. A vos no. Qué bárbaro. Ganador. Ahora, las respuestas negativas forman parte del proceso por el cual Dios quiere trabajar en cada una de nuestras vidas. Las respuestas negativas tienen que ver con lo que Jesús quiere trabajar en nuestros corazones, y hay por lo menos 3 cosas positivas que nos dan las respuestas negativas. Valga la comparación. 3 cosas positivas que nos dan las respuestas negativas. Primero, tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. La vida cristiana no es un camino de rosas. La vida cristiana tiene situaciones frustrantes. Situaciones donde nuestro ego, donde nuestro yo, donde nuestra carne sufre. Y eso es parte del propósito de Dios. Por eso el Evangelio va en contra de todas las teorías humanistas que quieren hacerle ver al hombre de que la vida es buena, que la vida es un color de rosa. Estaba escuchando justamente en estos días un ex candidato a presidente que está promocionando un libro donde dice: el hombre es bueno. No, el hombre no es bueno. Y como resultado de las respuestas negativas tenemos que tener primeramente tolerancia a la frustración. En segundo lugar, inteligencia emocional. Esto es importante, ¿eh? Saber de que las emociones, cada vez que hay una respuesta negativa, van a querer gobernar sobre nosotros, y es allí donde tenemos que ser inteligentes a nivel emocional. El Hijo de Dios
El discípulo que ama a Dios tiene que saber muy bien que hay una promesa, que vos la conocés de memoria y que yo la conozco de memoria y que la cantamos y que la declaramos, que dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo hace poco descubrí que esta palabra sabemos no tiene su origen en saber intelectualmente. La palabra sabemos viene de un término en griego que es convicto, que quiere decir estoy preso de esta verdad. Pero hay que manejarlo con inteligencia emocional. En tercer lugar, lo positivo de las respuestas negativas es el aprendizaje práctico. Porque cada vez que vos y yo recibimos una respuesta negativa, vos te haces muchas preguntas que no te hubieras hecho si la respuesta fuera positiva. ¿O no es así? Y casi siempre, cuando tenemos una respuesta negativa, repasamos todo el ciclo. Yo por lo menos hago eso. Repaso todo y siempre encuentro algo en el ciclo que me enseña algo que no tengo que volver a repetir. Jesús quería que sus discípulos experimentaran las respuestas negativas. No toda oración Dios te va a responder como vos la querés. No todo clamor va a ser de acuerdo a tus intenciones. Y el Dios bueno que tenemos, aun cuando hay respuestas negativas, te va a enseñar cosas maravillosas, gloriosas. Si haces un repaso de tu vida, aunque seas joven, vas a descubrir que aquel no fue bueno. Y como Dios es eterno y no está esclavizado a lo temporal, no está esclavizado a los minutos, segundos o días que nosotros contamos, vas a terminarle dando gloria a Dios por ese no. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Yo quiero volver a leerte el versículo 54 que está acá. La pregunta la hace el apóstol del amor. La pregunta la hace el encantador Juan con su hermano Jacobo, que en esta época eran terroristas. El versículo 54 de la versión Reina Valera dice: viendo estos sus discípulos. ¿Qué vieron los discípulos? Que los samaritanos no lo dejaron entrar. Que los samaritanos no le dieron la bienvenida. Que los samaritanos no le dijeron que Dios te bendiga. Que los samaritanos, viendo esto, los discípulos, viendo lo que había ocurrido, uno le dijo concretamente acá, perdón, me fui de texto. Le dice concretamente: Señor. Se dirigía a Jesús como Señor. ¿Quieres? Mirá cómo respetaba la voluntad de Dios. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El apóstol del amor. Ahora, entendé esto. Y esta es mi interpretación. Jacobo y Juan estaban muy agrandados. ¿Por qué? Porque unos días atrás habían visto cómo en el monte de la transfiguración Jesús conversaba con Elías y Moisés. Ellos fueron protagonistas exclusivos de eso, juntamente con Pedro. Y era tanto lo que tenían allí que dijeron: Señor, como te vimos conversar hace un rato, hace unos días, con Elías y con Moisés, ¿querés que utilicemos ese contacto que tenemos para que
le pidamos al Padre que, como ocurrió con Elías, mande fuego del cielo y los consuma. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que ver cómo está nuestro corazón para trabajar con los samaritanos. Y tenemos que ver tres cosas para no hacerlas nosotros de la misma manera. En primer lugar, ¿qué había en el corazón de Juan? Primero, exclusivismo. ¿Qué es el exclusivismo? Es el pecado de creer de que vos y yo tenemos exclusividad en esto del reino. Exclusividad por nuestra experiencia. Exclusividad por nuestra denominación. Exclusividad por nuestra historia. Exclusividad por nuestra tradición. Exclusividad, exclusividad, exclusividad. ¿Y qué pasó con Juan? Te lo explico. Unos versículos anteriores dice que Juan se presentó delante de Jesús con este espíritu de exclusividad y le dijo: Señor, hemos encontrado por ahí a un muchacho que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. No forma parte de la élite. No es casta como nosotros. Pretendiendo que que Jesús le iba a decir: muy bien, Juancito, así se hace. Jesús le dice: mal hecho. Y le dice una frase que se te tenía que perforar en el espíritu en esta mañana: el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es imposible que haya alguien que efectivamente eche demonios en el nombre de Jesús y tenga éxito que no sea de Jesús. Porque lo que puede pasar, que eche demonios en el nombre de Jesús y no sea de Jesús. En ese caso, ¿qué va a pasar? Los demonios no van a salir. Como el caso que relata Lucas en el libro de los Hechos con los hijos de este sacerdote llamado Esceva. Y estos creían que era moda, ¿vieron? Ay, bueno, vamos. Y como no eran de Jesús, fueron y a los que estaban endemoniados ahí dicen: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y el demonio lo capta y le dice: escúchame, a Jesús conozco. Y yo sé quién es Pablo, pero ¿vos quién sos? Y dice la palabra que salieron los demonios y los dejaron, a los 7 ñatos, los dejaron desnudos, escandalizados, corriendo. ¿Por qué? Porque no eran de Jesús. Yo sé que esto puede herir tu sensibilidad y tu ego. Hay mucha gente que es de Jesús y no está con vos. Más fuerte lo que te voy a decir ahora. Hay mucha gente que es de Jesús y no se congrega. Está mal, ¿eh? Se tiene que congregar. Pero el que no es de Jesús está contra Jesús. Y el que está contra Jesús no es de Jesús. Pero el exclusivismo puede llevarte a un camino totalmente equivocado. Jesús quiere concretamente que Juan salga del exclusivismo. En segundo lugar, había en el corazón de Juan deseos de poder. Decí conmigo: deseos de poder. Más fuerte: deseos de poder. Juan, el discípulo amado, el que puso su rostro en el pecho de Jesús. Dice la Escritura claramente en Marcos capítulo 10, versos 35 al 37, que un día se acercan a Jesús Jacobo y Juan, porque para colmo, para estas cosas de bandidos estaban siempre juntos los hermanitos. Siempre juntos, estábamos juntos. Y aún es más fuerte, hay otras versiones que dicen que no solamente lo hicieron ellos, sino que convencieron a la vieja, convencieron a la madre para que vaya y pregunte con esto. Dice: Jesús, permítenos que cuando vengas en tu reino, ellos ya habían entendido el reino, y que uno de nosotros estemos a la derecha
y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque tenían deseos de poder. Deseos de poder. Y de su corazón fluía eso, deseos de poder. Jesús le tiene que enseñar que en el reino es todo al revés. Todo al revés. El que quiere ser el primero, que sea el último. Yo estoy entre ustedes, dice Jesús, como el que sirve. Por eso es que nos encontramos cada 2 por 3 en muchas ciudades del mundo, menos en Bahía Blanca, con gente que cuando Dios lo utiliza un poquitito, ya se suben arriba de una jirafa. Y no saludan a nadie. Y no tienen más contacto. ¿Por qué? Porque son los ungidos de Jehová. Deseo de poder. ¿Qué había en el corazón de Juan en tercer lugar? Usar la palabra para destruir. ¿Conocés gente así? Que usa la Biblia para destruir al otro. Que en vez de tomar la espada del Espíritu y combatir contra las huestes espirituales, agarra la espada y se las clava al primer hermano que se cruza. Fíjense lo que le dice. El pasaje que profético existe, estaba allí. Elías había pedido fuego del cielo en otro contexto y él lo había utilizado. Ellos lo estaban utilizando como diciendo, si pasó con Elías puede utilizarlo nosotros. Usemos eso para destruir. Escúchame, te voy a decir una cosa. La Biblia no está para destruir a nadie. La Biblia, la palabra de Dios, está para edificar, para construir, para levantar, para hacer que la gracia del Señor se manifieste con poder y para declarar la verdad. Para eso está la Biblia. Hay gente que toma la palabra de Dios con un objetivo destructivo, con un objetivo de hacerle mal a otro. Yo tuve una experiencia cuando comencé el ministerio que a mí me dejó marcado. Por supuesto, no fui tan sabio en el procedimiento, lo tengo que confesar. Pero por lo menos fui honesto en cuanto a la manera de encarar la cosa. Estábamos por empezar el culto y viene un hermano, diácono, en ese momento y me dice, pastor, quiero informarle, como Juan, igual que Juan, quiero informarle que quiso ingresar un matrimonio y la mujer estaba con pantalones y yo no la dejé entrar y se fueron. Primero yo creía que era un chiste, pero como este hermano no hacía chiste, dije, no, este me está hablando en serio. Hermano, ¿en serio hizo usted eso? Sí. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y me cita el texto de Deuteronomio 23. En Deuteronomio 23 lo que se condena de acuerdo a la ley de Moisés es el travestismo, pero no que una mujer se ponga pantalones. Entonces yo dije, mire hermano, si usted quiere ser fiel a la palabra, también tendría que revisar a los hombres. Y me dice, ¿cómo revisar a los hombres? Sí, porque en ese mismo texto dice, no entrará a la congregación el varón con el testículo magullado. Y yo no lo imagino usted en la puerta sentado haciéndole así a todos los hombres. Si quieres aplaudir, aplaudir, total. Todavía está vivo el viejo este. Vos no podés utilizar la Biblia para destruir al otro. No podés utilizar la Biblia para atacar y ofender a otros. Deja que sea el Espíritu Santo el que convenza de acuerdo al poder que tiene en sí mismo la revelación de Dios. Pero Juan acá no estaba entendiendo esto. Tenía su corazón todavía demasiado atado a sus exclusividades, a su deseo de poder, a utilizar las escrituras mal. Por eso, en cuarto lugar, hay que abrir los ojos para el tiempo que viene a la palabra de Jesús. Jesús dice claramente en el versículo 55, claramente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero antes le hace esta pregunta: ustedes no saben de qué espíritu son. La confusión de los discípulos, no saben.
no habían entendido la misión. Hermanos queridos, la misión que tenemos es una misión de salvación. Es una misión de redención. ¿A quiénes? A todos los que el Señor por su gracia ya ha predestinado salvar. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. No estemos con una actitud condenatoria, crítica. Lamentablemente, en estos tiempos donde la tecnología nos ha hecho acceder a las redes sociales, esto lo vemos con una situación todos los días. Personas que por no compartir un pensamiento, una idea, condenan, fiscalizan la fe, critican, destruyen. Cuidado, querido, querida. El espíritu humano siempre busca venganza, ojo por ojo, violencia, destrucción de quienes no piensan como nosotros. Y aunque es bueno que tengamos una posición como la tuvo Jesús, Jesús quería salvar y de hecho salvó a la mujer samaritana, pero Jesús también le dice a la mujer samaritana, querida, la salvación viene de los judíos. Dando a entender de que ahí no hay una opinión, ahí hay una revelación, ahí hay palabra, ahí hay verdad, pero ni siquiera utilizó eso para condenar a la samaritana. El espíritu humano siempre, como con Juan, busca el ojo por ojo, la violencia, la destrucción de quien no piensa como nosotros. Y si queremos tener éxito en la tarea de la salvación de las almas, es necesario que pongamos esto en consideración delante del Señor. Porque es muy fácil, por lo menos para mí, evaluar 2000 años después a Juan. Pero ¿cuánto de esto está también en nosotros? ¿Cuántos de nosotros utilizamos la palabra? Usamos la palabra no para edificar. ¿Cuánto exclusivismo hay en el desarrollo de nuestra fe? ¿Cuánto le costó y le está costando todavía, aunque hemos avanzado para la gloria de Dios? Mucho en los últimos años, pero cuánto le ha costado a la iglesia entender de que Dios no creó las denominaciones. Que las denominaciones son un invento humano producido por la carne, no por el espíritu. Producido porque quiero que la gente que siga a Jesús crea lo que creemos nosotros. Y así se fueron dividiendo y creando las denominaciones. Algunos por la segunda venida del Señor, otros por los dones espirituales, otros por lo que diga, otros por lo que sea. Fue motivo para dividir. Todo lo que el hombre ha hecho, pero tengo una buena noticia. Antes de que llegue Cristo a su iglesia, Él restaurará todas las cosas. Y todos los nombres que hemos creado van a ser disueltos para que levantemos el único nombre que tiene que ser levantado, que es el nombre de Cristo. Es el Espíritu Santo, el único que produce amor, misericordia, perdón, nueva oportunidad, mansedumbre. Por eso es que el Señor permitió que Juancito el apóstol viviera casi 100 años. Más o menos le costó eso al Señor. 100 años de la vida biológica de Juan para que Juan tuviera la revelación de que Dios es amor. Porque el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió por orden del Señor el Apocalipsis, las 3 cartas que ustedes tienen,
casi en la última parte de la Biblia, Apocalipsis por supuesto, el último libro de la Biblia, no fue compuesto por la misma persona que buscaba fuego del cielo. Fue compuesto por un hombre transformado por el Espíritu Santo, que pudo entender que la misión a la cual el Señor la había llamado es una misión que abarca a todos. Por eso quiero preguntarte una pregunta muy íntima, muy personal, muy personal. ¿De qué espíritu sos? Porque vos podés recitar lo que a lo mejor te enseñaron en algún discipulado y está bien, de que vos tenés el Espíritu del Señor, que sos creyente y está bien que respondas eso. Ahora, ¿cuál es tu reacción con los samaritanos? ¿Cuál es tu reacción con los que te rechazan? ¿Cuál es tu reacción con los que te rechazaron no hace 30 años, la semana pasada? ¿Cuál es tu reacción con los que te dijeron no? ¿Cuál es tu reacción con aquellos que ven la realidad de una manera diferente? ¿Cuál es tu reacción con las comunidades o los colectivos sociales que hay en este tiempo? ¿Cuál es tu reacción? Porque de eso se trata. Y yo lo veo al Señor diciendo, vayan a ellos. Vayan a aquellos que se burlan de ustedes. Vayan a aquellos que niegan lo que ustedes creen. Vayan a aquellos que se burlan de la fe de ustedes. Parece loco, parece fuera de lugar, pero es eso a lo que el Señor nos llamó. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ese Jesús que estando en la cruz no dijo esto por populismo ni por vender humo, lo dijo porque lo creía, porque verdaderamente Él es así. Diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no que pensaban diferente, lo estaban crucificando. Por eso es que en esta mañana yo te quiero hacer esa pregunta. Y vos tenés la respuesta. Y quizás en esta mañana el Señor hizo por su Espíritu Santo, no por la predicación, sino por el Espíritu Santo, un toque en tu vida para darte cuenta que quizás todavía estás en esto de pedir fuego del cielo para que lo consuma. Quizás el Espíritu Santo esté trabajando en áreas de tu vida para entender de que aunque con tu cabeza comprendés la inclusividad del amor de Dios para todos, te seguís sintiendo exclusivo. Te seguís sintiendo de que sos la última Coca-Cola en el desierto, como alguien dijo, o el ombligo del mundo. Cuando el Señor te está llamando a una misión que verdaderamente incluye a todos los samaritanos modernos. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué espíritu sos? Me alegra, me llena de gozo y me entusiasma el hecho de quedarme con la fotografía del último Juan. De ese Juan que el Señor permitió que viviera hasta más de 100 años y prácticamente, de acuerdo a los historiadores del cristianismo, fue el único de los 12 discípulos que murió de viejo y de causas naturales. Todos los demás fueron martirizados. Pero el Señor se reservó a Juan porque tenía un propósito, no solamente de que escriba el Apocalipsis o la revelación final, sino el propósito de que entienda definitivamente que el Evangelio se tiene que extender a todos, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar las almas, sino para salvarlas. Ponete de pie allí donde estás, inclina tu rostro un instante. ¿De qué espíritu sos?
Jesús no le preguntó, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Le preguntó, ¿de qué espíritu sos? Y le hizo esta pregunta porque de acuerdo a la antropología cristiana, somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y lo que rige el mundo espiritual no es lo almático, no son las relaciones, no son las emociones, es el espíritu. Y quizás sea una buena mañana esta para decirle al Señor, Señor, quiero renunciar al exclusivismo. Quiero renunciar a tomar la fe con deseos de poder. Y quizás vos digas, pero pastor, yo no tengo deseo de poder. Pero si querés vivir un evangelio simplemente para que tu autoestima esté bien, estás teniendo deseo de poder. Quizás no del nivel que tuvo Juan y Jacobo, pero un deseo de que mi yo esté bien, eso es deseo de poder. Quizás tenés que renunciar porque alguna vez lo hiciste a utilizar la palabra de Dios, la Biblia, para destruir a otro. Yo tuve que renunciar a eso, yo también lo hice. Más de una vez, inclusive en el ministerio. Y yo le estoy pidiendo al Señor cuando me daba esta palabra, de que todas estas renuncias sean reales, sean verdaderas. Con el único objetivo, no que estés mejor, eso también va a ocurrir, pero con el único objetivo de que cumplamos la misión con eficacia. Hay gente que no llega al Evangelio de Jesucristo porque fue maltratada por la iglesia de Cristo. Porque fue condenada, porque fue juzgada. Tenemos muchos que se han disfrazado del Espíritu Santo para decirle a la gente lo único que le puede decir es el Espíritu Santo, y han creado barreras exactamente igual que con los samaritanos. Pero Jesús se cansó en 3 años de ministerio de poner a los samaritanos como ejemplo, no porque lo fueran, sino para que entendieran de que ellos también están incluidos en el plan redentor de Dios. Y si en esta noche vos delante de Dios querés renunciar a estas cosas, yo quiero orar. Yo no voy a hacer un llamado al altar. Me interesa más en esta noche que seas honesto con vos mismo antes que cualquier tipo de manifestación exterior. Pero vos no te vas a poder ir de este lugar, de esta mañana, sino confrontarte amorosamente con el Dios de amor, pero con esta palabra. Porque yo estoy convencido de si vas a renunciar y si el Señor te da esa gracia para que renuncies al exclusivismo, a los deseos de poder y renunciar a utilizar la palabra para castigar o para destruir a otros, la misión de la iglesia va a ser más efectiva. Vamos a llegar a más gente. Porque no puede ser que no nos preguntemos por qué no llegamos a más gente. Y te puedo decir, estoy convencido que una de las razones principales es esa. Quien dijo que descienda fuego del cielo para consumir a los samaritanos no eran unos creyentes nuevos del montón, eran los apóstoles. Si le pasó a los apóstoles, ¿cómo no te va a pasar a vos? ¿Y cómo no me va a pasar a mí? Por eso quiero pedirte que allí donde estés, antes de que yo ore,
Porque mi oración en esta mañana no es solamente para esta parte del cuerpo de Cristo que se llama Pueblo Nuevo. Mi oración es para toda la iglesia de Cristo en la ciudad, porque esto es necesario, es urgente. Es urgente. Si vas a pedir fuego, pedí fuego del Espíritu para testificar de Cristo. No fuego del cielo para destruir a nadie. Pero si en esta mañana le decís al Señor, Señor, es verdad, me identifico con Juan, me he equivocado en mi concepto. Me he equivocado en estas ideas de exclusividad, de deseo de poder, de utilizar la Biblia para destruir a otros. Si en esta mañana estás renunciando allí a eso, yo te pido en el lugar donde estás, levanta tu mano bien alta, bien alta, bien alta. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Se lo estás levantando a Dios en esta mañana. Mantener en alto es el Espíritu Santo, el que va a hacer la misma obra que hizo con Juan. Y la foto tuya, la foto final que va a estar revelada en el cielo, esa fotografía va a ser la de un hombre, de una mujer llena del amor de Dios hacia los samaritanos. Y como Dios es pragmático, ya en estos próximos días, mañana mismo, te vas a cruzar con samaritanos. Y el Señor va a estar haciendo una obra poderosa. Tu mirada no va a ser la misma, tus palabras no van a ser las mismas. Tus gestos no van a ser los mismos. Porque el Señor te llama a una tarea maravillosa, desafiante, difícil, expuesta también a algunas respuestas negativas, pero finalmente el Señor se glorificará con tu vida. Padre de amor, en esta mañana venimos humillados delante de ti para pedirte que nos perdones. Tantas actitudes exclusivas, tantos deseos de poder disfrazados de autoestimas altas, tantas actitudes de utilizar, manipular las escrituras para destruir al que no piensa como nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta hora. Renunciamos a todas esas actitudes divisivas, esas actitudes excluyentes de los demás. En esta mañana, Señor, nos rendimos a ti y te pedimos que tu gracia, que solo tu gracia se derrame una vez más para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por toda la iglesia de Cristo en la ciudad de Bahía Blanca, que tu Espíritu Santo esté trabajando con poder en cada una de las congregaciones, los siervos tuyos, aquellos que tú llamaste genuinamente para la obra de extensión de tu reino, para que avancemos en busca de todos los samaritanos que hay en la ciudad y en las regiones vecinas. Para que de esa manera tu gloria sea derramada y sea reconocida. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque pese a la severa advertencia y reprensión que tu Hijo le hizo a Juan y Jacobo hace 2000 años, abriste una puerta de bendición para que sus vidas se constituyan en canales de tu amor. Gracias porque aquel terrorista que quería matar gente se convirtió en el discípulo del amor. Gracias porque por intermedio de él nos enteramos de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, danos a nosotros también
esa manifestación de tu gracia y de tu amor que va a influir de tal manera a la gente que los que tú ya has designado para que crean van a creer en ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de enfocarnos en tu propósito y en tu voluntad. En el nombre de aquel que viene pronto, en el nombre de aquel que es Señor, en el nombre de aquel que estuvo muerto y vive, en el nombre de aquel que es el primero y el último, el alfa y la omega, en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Aplaudí fuerte, 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 fuerte al Rey.